Hoy hay que hablar de los resultados que se presentan en el último estudio de la OSD, en particular sobre México. Bienvenidos a todos. Vamos a empezar con Alberto González y después seguirá Aida Caldera. Déjenme explicarles a todos cuál será la dinámica de este panel o de este webinar. Lo primero que vamos a hacer es, Aida y Alberto van a presentar los resultados del estudio y después tendremos un diálogo en donde nos interesa escuchar sus preguntas, nos interesa escuchar sus comentarios, porque yo creo que aparte de resultados de México, hay retos que tiene México y sobre esos retos, me parece desde mi perspectiva, que hay que hablar y les voy a ir dando un spoiler alert, sobre todo en el tema de la productividad, que es uno de los que a mí me parece más relevantes. Entonces, sin más, les presento a Aida Caldera. Aida Caldera es jefa de división en el Departamento de Economía de la OSD, donde lidera evaluaciones de política económica y análisis de reformas estructurales en Europa y América Latina. Supervisa los estudios económicos de la OSD y asesora a gobiernos en temas de política macroeconómica, productividad, mercados laborales y transición climática. Anteriormente fue consejera del Chief Economist de la OECD y ha trabajado con ministerios de finanzas, bancos centrales, organismos internacionales como el G7, el G20, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Es doctora en economía por la Université Libre de Bruxelles. Espero haberlo pronunciado bien. Alberto González Pandiela es subjefe de división en el Departamento de Economía de la OECD, donde lidera el equipo encargado de México y de Costa Rica. Anteriormente ha estado a cargo de los equipos de análisis para otras economías de América Latina, o sea que conoce muy bien la dinámica latinoamericana, que creo que sí es distinta a otras dinámicas, incluyendo Colombia y Chile. También ha trabajado en temas relacionados con Argentina y Brasil. Antes de incorporarse a la OECD, ocupó cargos distintos en los departamentos de investigación y estadística del Banco Central Europeo. Así que, sin más, bueno, no, si hay algo más, les quiero comentar a todos los asistentes que si van surgiendo preguntas, pónganlas por favor en la parte de abajo. Hay una sección de preguntas que atenderemos o trataremos de atender al finalizar la exposición de Aida y de Alberto. Y ahora sí, sin más, les cedo la palabra. Aida, bienvenida a este webinar. Hola, muy buenos días, Valeria, y muchas gracias al Instituto Mexicano para la Competitividad por organizar este diálogo, este debate. Es un placer estar hoy aquí en esta conversación y hablar sobre los principales hallazgos del estudio económico de México, de la OCDE, para el 2026. Y me gustaría empezar quizá dando unas breves palabras sobre lo que son estos estudios económicos para aquellos que no los conozcan. Y en la OCDE realizamos estos estudios cada 2 años para todos los países miembros y se basan en un análisis comparativo entre países, en evidencia empírica y también en un proceso amplio de diálogo con las autoridades, con expertos, con empresas, con académicos. Y el objetivo de nuestros informes es doble. Por un lado, analizar, como decías tú, el desempeño económico reciente de México, pero también identificar retos, identificar reformas que pueden fortalecer el crecimiento, la productividad y, en definitiva, el bienestar de la población. Y una de las ventajas que yo diría de los informes de la OCDE es precisamente eso, que permiten situar la experiencia de un país, en este caso el de México, en un contexto internacional y aprender de reformas, de los retos y de qué ha funcionado en otros países. Y en este sentido, diálogos como el que vamos a tener hoy, pues nosotros los valoramos mucho porque nuestro objetivo es enriquecer el debate sobre políticas públicas para impulsar el crecimiento y, como tú decías, la productividad en México. Y pasando un poco para dar contexto a este informe, voy a resumir brevemente un poco los mensajes principales. Por un lado, la economía mexicana hemos visto que ha mostrado una resiliencia bastante notable en los últimos años.
Vemos que los fundamentos macroeconómicos son bastante sólidos, el sistema financiero es estable y la política macroeconómica, tanto fiscal como monetaria, ha contribuido a preservar esta estabilidad de la que estoy hablando. Y al mismo tiempo, como todos sabemos, estamos en un contexto internacional y global que es particularmente incierto, con tensiones comerciales, una situación geopolítica muy complicada y además transformaciones tecnológicas profundas en la mayor parte de economías. Entonces, este es un contexto bastante particular que nosotros pensamos que presenta riesgos, pero también oportunidades para México, porque México se encuentra en una posición, describimos en el informe, en una posición, por decirlo de alguna manera, privilegiada para beneficiarse de lo que estamos viendo, que es una reorganización de las cadenas de suministro globales y de un cambio profundo en el comercio internacional. Y el hecho de que México esté muy integrado con la economía estadounidense puede ser una fuente de beneficios para el país. Pero, y hay siempre un pero, para poder beneficiarse de estas oportunidades, pues hace falta mejorar las bases para el crecimiento a largo plazo y en particular, como tú señalabas, un reto muy, muy importante es la productividad. En el informe planteamos tres grandes prioridades para mejorar el crecimiento y mejorar la productividad. Uno primero es preservar esta estabilidad macro de la que yo estaba hablando, sobre todo asegurando una sostenibilidad fiscal. Segundo, reto prioritario, impulsar el crecimiento de la productividad, que como vamos a ver ahora en más detalle ha sido muy limitado no solamente los últimos 2 años que analizamos, pero durante décadas y sigue siendo uno de los principales desafíos, creemos, estructurales del país. Un tercer reto que ponemos sobre la mesa que está muy ligado al tema de la informalidad de la productividad es la informalidad. La economía mexicana tiene una alta tasa de informalidad, afecta a la mitad del empleo y esto obviamente es un freno muy importante a la productividad, pero también a la inclusión social y también a las finanzas públicas, porque tiene menos ingresos en los que sustentarse. Y una cuarta prioridad que ponemos sobre la mesa, que es común a la mayor parte de economías, es la necesidad de acelerar la reducción de emisiones de carbono y en el caso de México un reto muy importante es mejorar la adaptación al cambio climático, porque como todos sabemos México está muy expuesto a riesgos climáticos. Entonces, en el informe analizamos estas cuestiones en detalle y proponemos una serie de recomendaciones para avanzar en estos retos. Y ahora me gustaría darle la palabra a Alberto, que ha liderado el trabajo analítico de este informe y va a presentar en más detalle los principales hallazgos y recomendaciones. Así que, Alberto, te paso la palabra. Gracias. Sí, muchas gracias, Aida. Voy a compartir una presentación, creo que ya la tienen en pantalla. Como mencionaba Aida, la situación en un entorno muy incierto, México ha mantenido estabilidad y resiliencia. Aquí vemos las tasas de crecimiento, que vemos cómo se han mantenido en terreno positivo y, y y aunque es claramente un crecimiento inferior al que estamos viendo en otros países de la OCDE y en otros países del entorno, otros pares regionales. Entonces, como bien decía Aida, esto no es algo coyuntural, sino como vemos en este gráfico, es algo estructural. Este gráfico muestra el crecimiento per cápita ajustado por paridad adquisitiva para que no tengan efectos los precios. Y aquí vemos cómo México en los últimos 26 años ha crecido muy poquito en términos de PIB per cápita. Y es un gran contraste con lo que vemos en otros pares regionales, como vemos Chile, como vemos Costa Rica, y aún más en contraste con otras economías emergentes, como pueden ser las asiáticas, que han experimentado un crecimiento muy notable en estos últimos 25 años.
Entonces, en este contexto de estabilidad en el que México ha permanecido estable, el crecimiento sigue en terreno positivo, aunque sigue siendo moderado, creemos que el gran reto para México es avanzar y dar un paso más allá de esa estabilidad y ser capaz de crecer. Creemos que México tiene potencial para crecer mucho más de lo que lo ha estado haciendo en estos últimos 25 años. Eh, Algo positivo que hemos visto en México en los últimos tiempos es en la parte de las exportaciones, con el incremento de las tensiones comerciales. Esto pues tenía un gran riesgo de que esto golpeara de manera muy significativa a México, dado que estas tensiones, las tarifas arancelarias estaban impuestas por Estados Unidos. Y lo que Perdona, hemos visto Alberto, es como perdona, te estoy interrumpiendo. Si puedes poner las diapositivas en modo presentación, porque Sí, no ven del todo. Gracias. ahí está, perfecto, muchas gracias. Sí. Entonces vemos como sobre todo las exportaciones no automotrices se han mantenido bastante resilientes, bastante dinámicas y sobre todo las que vienen de en la parte de computadoras y equipos informáticos, pues ahí un poco arrastrados por el boom de la IA en Estados Unidos, pues vemos como esa parte de sus exportaciones pues ha mantenido crecimientos bastante sólidos. El consumo sigue teniendo un aporte positivo al crecimiento, aunque si bien se está moderando, debido también a una moderación en el mercado laboral, en la creación de empleo formal, y digamos que el motor de crecimiento que sigue aún faltando hoy en día en México es el de la inversión. Como vemos en este gráfico, tenemos la construcción no residencial, pues viene debilitándose. Ahí esto se debe a que también pues había una serie de proyectos de infraestructura grandes que se acabaron, que eran los proyectos prioritarios durante el anterior sexenio, se acabaron y pues ahora viene en parte más débil y también en maquinaria y equipo. En general la inversión sigue estando debilitada y sigue ese motor de crecimiento pues queda pendiente. En la parte de inflación, pues vemos cómo ha habido una caída gradual de la inflación desde los picos, pero aún así ha habido repuntes recientes y la inflación sigue estando muy cerca del 4%. Esta es la inflación general. Si tenemos la inflación subyacente, está incluso por encima del 4%. Entonces, si bien ahí ha habido progreso, pues sigue siendo un área en el que sigue habiendo que tener cierta cautela porque la inflación sigue estando por encima del rango meta y como hemos visto, pues hay muchos riesgos que vienen de la geopolítica que pueden hacer que esa inflación todavía pues, se pueda en los próximos meses acelerar aún más. En términos de proyecciones, pues tenemos una proyección para este año de 1,4% de crecimiento y 1,7% para el año próximo. Es crecimiento en terreno positivo, pero son tasas de crecimiento moderadas para una economía emergente como es México. Y por el lado fiscal, un reto fundamental pues, es asegurar la estabilidad fiscal y sobre todo partiendo de ese incremento sustancial en el déficit que hubo en el año 2024. Hay un incremento significativo, un año electoral y ahí pues vemos cómo el proceso de consolidación fiscal está en marcha, se disminuyó el déficit en 2025 y se planea que haya una disminución adicional en el 2026. O sea, la consolidación fiscal sigue siendo necesaria, sigue que continúe en los próximos años. Y más allá de esa reducción del déficit, algo en el que hemos analizado en el reporte es sobre todo la parte del gasto, la composición del gasto, en el sentido de que la estrategia que ha venido utilizando México para mejorar su posición fiscal ha sido contener el gasto o reducir el gasto. En perspectiva internacional, el gasto público en México no es elevado. Y tenemos además algunas partidas de gasto que vienen en tendencia creciente. Entonces vemos aquí, por ejemplo, el gasto en pensiones, que viene en tendencia creciente. Vemos los pagos de intereses de la deuda, que viene en tendencia creciente. Podríamos añadir la línea de apoyo a PEME, que también tendría creciente. Y aún el gasto total permanece estable o incluso descendiendo. ¿Qué significa eso? Que otras partidas de gasto, como puede ser educación, como puede ser salud, como puede ser lucha contra la seguridad, para reforzar la seguridad, como puede ser también las políticas medioambientales, pues esas partidas de gasto están viéndose
muy contenidas o incluso se están viendo reducidas. Y aquí vemos en perspectiva internacional el gasto en salud, por ejemplo, México está por debajo de casi todos los países de la OCDE y en educación de igual manera también un gasto inferior a otros países de la OCDE. Y esto sucede también en un contexto en el que el, el- México tiene la tasa de impuestos en relación al PIB más baja de toda la OCDE. Entonces, es eso también una parte de la historia muy importante en el sentido de que uno de los mensajes que tenemos en el estudio es que creemos que hacia adelante la estrategia de consolidación fiscal no puede pasar solo por contener o reducir el gasto, sino que hay que tomar también medidas por el lado del ingreso. Al mismo tiempo, es importante también redoblar esfuerzos para mejorar la calidad del gasto, no solo tanto en la composición del gasto, en el sentido de que creemos que es necesario crear espacio para que partidas como educación, como digitalización, que al final son las que pueden hacer que despegue la productividad, pues esas partidas hay que reorientar más gasto hacia esas áreas. Y también en la parte de proyectos de infraestructura, pues mejorar cómo se seleccionan esos proyectos de infraestructura. Por el lado de los impuestos, quizás buenas noticias son que no vemos necesario ni crear nuevos impuestos ni incrementar tasas impositivas, sino que hay espacio para recaudar más utilizando plenamente los impuestos que hoy en día ya están en marcha o incluso las tasas impositivas que hoy ya están en marcha. Hay algunos impuestos que en muchos países de la OCDE dan un recaudo significativo y que en México se están infrautilizando. Y el caso más importante es el predial. Está también el impuesto al vehículo, la tenencia. Y también vemos algunos impuestos como el IVA, que tienen muchas deducciones y que hacen que la recaudación de ese impuesto pues, sea inferior a lo que vemos en otros países de la OCDE. Eh, y como decía Aida, el estudio pone un foco bastante importante en la productividad, en el sentido de que, como vemos aquí, la productividad en las últimas décadas apenas ha crecido en México, es un poco el mismo mensaje básicamente que el gráfico inicial del GDP per cápita, y esto está en contraste con lo que vemos en otras economías de la OCDE. Ahí, en este estudio económico hemos puesto un énfasis especial en esta edición en la parte de digitalización, porque creemos que ese puede ser un motor para potenciar la productividad en México y ahí el estudio contiene diferentes recomendaciones. Una de ellas muy importante es en el sector de las telecomunicaciones, pues es importante que las regulaciones promuevan la competencia, que promuevan que haya nuevos operadores, que haya nuevos empresas en el mercado, en el sentido de que este mercado está muy concentrado en México, mucho más concentrado que en otras economías de la región y de la OCDE, y esto contribuye pues a que haya una menor conectividad. Otro aspecto importante, sin duda, es la digitalización de los servicios públicos, del el gobierno digital. Ahí también vemos un gran espacio para que México avance. Hay planes prometedores en marcha en el sentido de que se están intentando replicar algunas experiencias positivas en México, en Ciudad de México, que para el resto del país, y queremos que esas iniciativas van en la buena dirección, pero ahí sin duda el reto es que muchas de estas regulaciones a digitalizar están a cargo de gobiernos estatales, están a cargo de gobiernos municipales. Hay una gran heterogeneidad en cuanto a las capacidades de esos gobiernos estatales y gobiernos municipales y en ese sentido es un reto avanzar a esos niveles subnacionales. Em, y sin duda las habilidades digitales también es un área en el que se podría avanzar y creemos que es también un área en el que podría convertirse en una ventaja para México a la hora de atraer inversión. Por el lado de la informalidad, como ha dicho Aida, está por encima del 50% y quizá ahí
un poquito la preocupación es que la vemos que está remontando, en el sentido de que venía una tendencia gradual decreciente, pero en los últimos tiempos pues se está remontando debido a esa debilitación un poquito del mercado laboral. Para reducir la informalidad, pues desafortunadamente no hay una única política pública que pueda ayudar, sino que es un fenómeno muy complejo y se necesitan acciones en diferentes aspectos. La simplificación y regulación y digitalización de regulaciones puede ayudar. Y en este estudio hemos puesto también el foco en la parte de las habilidades, de la educación. Como vemos en este gráfico, básicamente casi todas las personas que no han cumplido, que no tienen educación primaria, pues el 90% están en informalidad y sin educación secundaria casi el 80%. Entonces hay un vínculo muy estrecho entre educación, entre nivel educativo y acceso a empleo formal. Y creemos que una forma de ayudar a reducir la informalidad es dando, equipando a más individuos con las habilidades que se necesitan para acceder a un empleo formal. La gran dificultad en México es sin duda que hay una proporción muy grande de personas, estudiantes, que abandonan el sistema educativo antes de completar la educación secundaria. Como vemos en este gráfico, dentro de la OCDE es el país donde esta tasa está más elevada en el rango de personas de entre 25 y 34 años. Más de un 40% de las personas no acaban la educación secundaria superior. Y creemos que eso es importante intentar apoyar para que más personas consigan avanzar hacia ese grado de educación secundaria. El elemento que vemos en otros países y que no está en México son pruebas estandarizadas a nivel nacional que permitan ver en qué áreas hay necesidad de reforzar programas educativos, en qué áreas, en qué asignaturas hay necesidades de dar más apoyo a los profesores y sin esa herramienta, pues es difícil poner en marcha políticas para dar ese apoyo que ayudaría a que más estudiantes acabaran la educación secundaria. En muchos países vemos tutorías focalizadas hacia esos estudiantes que están en dificultades y que con ese apoyo en momentos puntuales, pues pueden a acabar ayudar a avanzar en sus estudios. Y un reto también pendiente en esta área, sin duda, es facilitar que más mujeres puedan acceder al mercado laboral. Este es también un gran potencial de México que no está siendo plenamente aprovechado. Tiene la tasa de participación laboral femenina más baja de la OCDE después de Turquía. Y ahí, pues, la red de cuidados, tanto para la educación eh, temprana para los niños como también para los adultos mayores es fundamental. Es un área en el que vemos buenos planes, buenas ideas, pero creemos que es importante darle mayor prioridad. Tiene un gasto que es necesario, pero creemos que dado los beneficios merece la pena priorizar ese gasto. Y para finalizar, en la parte de cambio climático, ahí pues México ha dado pasos hacia adelante en el sentido de que tiene unos compromisos de reducción de emisiones más demandantes y también con una mayor claridad en el tiempo. Ahora tiene un objetivo hasta el 2050 que antes no estaba, y creemos que eso es una buena, es un buen paso. El reto ahí es que los objetivos de reducción de emisiones son ambiciosos y van a pasar sin duda por hacer que la matriz eléctrica sea más limpia, más verde. Y eso, dada también la situación fiscal, va a pasar por la inversión privada. Es necesario entonces que el marco regulatorio en el sector de las energías renovables, pues sea claro, sea predecible, y esa vemos que es la única manera de que esos objetivos de mitigación del cambio climático se vayan a cumplir. En México es particularmente sensible a los efectos del cambio climático y es necesario
pues reforzar las políticas de adaptación. Un primer paso ahí creemos que es elaborar un plan nacional de adaptación y un elemento clave ahí, sin duda, es simplemente analizar y cuantificar cuáles son las necesidades de inversión que México tiene en este terreno. Hasta el momento no hay un inventario, no hay una cuantificación de cuánto necesita México para reforzar su adaptación al cambio climático y ahí, sin duda, pues ese Plan Nacional de Adaptación permitiría esa cuantificación. Y por último, en la parte de gestión del agua, es un área en el que también creemos que es importante darle prioridad y quizá hay dos elementos solo a mencionar. Por un lado, que un país con ya sufriendo estrés hídrico, pues gran parte del agua existente se pierde debido a una infraestructura que necesita inversión. Como vemos en este gráfico, alrededor de casi, sí, más de la mitad del agua se pierde en la parte de distribución. Y también es muy importante, pues, mejorar la información que existe sobre el agua, sobre su uso, sobre su disponibilidad. En ese sentido, pues, es necesario dar un impulso al sistema de información sobre el agua, en el sentido de que debido a cuestiones presupuestarias, pues ha habido un retroceso en este área en los últimos años que es necesario revertir para mejorar la disponibilidad de agua. Y bueno, voy a parar aquí y nada, y encantado de continuar con las preguntas. Muchas gracias, Aida, muchas gracias, Alberto. Bueno, yo tratando de resumir un poco lo que se presentó ahora y el estudio en sí mismo. Me parece que nos quedan claras cuatro cosas. Hay muchos más, pero estoy tratando de pensar un poco como en bullets para ordenar todas estas ideas, ¿no? Y una es, la primera con la que empezaría es la estabilidad macro. Y la estabilidad macroeconómica que en México, pues, ha sido un logro a partir de quizás los ochentas, noventas, donde logramos entender finalmente, después de muchísimas crisis, particularmente crisis fiscales o de crisis de balanza de pagos, que había que tener la casa en orden y se pusieron ciertas métricas y cierto rigor en mantener estabilidad macro. Pero a partir de ese momento, desde que contamos con esas métricas de estabilidad, pues nos hemos dado cuenta que son condición necesaria, pero no suficiente. No suficiente para que el país logre una métrica mejor de crecimiento y por supuesto de crecimiento per cápita, que como lo mostrabas, Alberto, en las gráficas, pues ha sido decepcionante, no solo en los últimos años, sino durante las últimas décadas. Y eso pues ha ocasionado que el país, que sea un país que siempre está a punto de crecer, pero nunca logra crecer, ¿no? O sea, es un país emergente, pero que nunca emerge y que cada vez más nos parecemos, o sea, nuestra aspiración ha ido cambiando y en lugar de querernos parecer a países que crecen más, nos estamos conformando con algunas métricas de estabilidad macroeconómica que claramente sabemos que no son suficientes. Entonces, por un lado hay como palomita check, qué bueno que tenemos esta estabilidad macro, que empieza a desbalancearse, y ese es mi segundo bullet y al cual ustedes hacen referencia, con la consolidación fiscal, ¿no? La consolidación fiscal que si bien el último año pues se logró reducir el déficit, no se cumplió con el objetivo principal o con el objetivo planteado en los criterios de política económica, que era reducir el déficit de una buena vez del 6,4 al 3, cosa que era verdaderamente imposible incluso plantearlo, ¿no? Hacer ese planteamiento desde mi perspectiva fue irresponsable. Era como, es deseable lograrlo, pero no lo vas a poder lograr en un momento de desaceleración económica en un solo año, porque el apretón o el freno que le vas a meter a la economía va a ser sustancial. Y entonces, a mediados del año pasado, se abandona la propia meta del gobierno y pues se abandona en ese sentido la consolidación fiscal
quizás por las razones correctas, no lo sé, pero se había puesto una meta que se opta por no cumplir, ¿no? Y pasa exactamente lo mismo este año, ¿no? O sea, ya claramente vemos que en épocas de desaceleración, pues la consolidación fiscal a lo mejor es un objetivo que vamos a tener que ir postergando o por lo menos haciéndolo más lento en el tiempo, sabiendo siempre que es una condición de nuevo necesaria, pero no suficiente. Entonces, quizás ahí vamos en ese camino de la consolidación, pero la consolidación mete también muchos problemas porque pues puedes consolidar vía ingreso, puedes consolidar vía gasto. Y cuando consolidas vía gasto, que es lo que hemos hecho a lo largo de este último par de años, pues presionas enormemente rubros muy importantes que no son solo educación y salud, que desde luego me parecen críticos para el desarrollo de cualquier sociedad, ¿no? Y aquí estamos gastando poco, poquísimo en términos de salud y educación. No solo, me atrevería a decir que no solo estamos gastando poco, poquísimo, sino estamos gastando mal. O sea, lo poco que gastamos, lo estamos gastando mal. Sino también, y lo mencionaste, Alberto, en los proyectos de infraestructura. La inversión pública se ha vuelto, desafortunadamente, la variable de ajuste. Entonces, cuando se quiere lograr cierta consolidación fiscal, a pesar de no ser la planteada en los criterios de política económica, lo que recortas es ese gasto en inversión pública, porque claro, como no existe, entre comillas, es solo un plan de inversión, pues es más fácil eliminar esa inversión porque eso no te implica un costo social presente, ¿no? Claro, implica un costo social futuro que no se está considerando. Entonces, estamos viendo gasto poco y malo en educación y en salud y inversión pública como variable de ajuste, que me parece tres errores de política económica brutales. No sé si el tema, entiendo perfectamente que necesitamos recaudar más y que México siempre sale en estas tablas que la OECD nos presenta como uno de los países que menos recauda. No sé qué tanto más se pueda recaudar con predial o con tenencia. Puede ser que te dé un puntito más o 2 puntos más en el mejor de los casos, que por supuesto que hay que hacer, pero que ha significado pues una renuncia por parte de los gobiernos estatales. Los gobiernos estatales simplemente han claudicado en esta recaudación, ¿no? Prefieren no ser los malos de la película y dejar que alguien más recaude y esto por un lado los hace muy, 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 entre comillas, quedar bien con sus electores, pero por otro lado les quita muchísimo margen de maniobra y les agrega un grado más, un grado adicional de dependencia de la federación, lo cual complica enormemente la función propia del Estado, del Estado me refiero a la región, pues, del Estado, para poder operar y para poder tener recursos que ejercer. Yo creo que el tema fiscal en México va mucho más por el lado de la base recaudatoria, que es un tema que ha estado presente en la agenda económica, vamos, desde al menos desde hace 60, 50 años y no logra resolverse. No logra resolverse y en parte, desde mi perspectiva, está relacionado con esta ruptura que tienes del mercado laboral entre lo informal y lo formal, ¿no? Que es una grieta que hemos ido generando y que hemos ido generando nosotros mismos a través de diferentes regulaciones o legislaciones laborales que permiten esta fractura estas grietas en el mercado laboral, ¿no? Mi perspectiva aquí, esto no estoy diciendo que sea la perspectiva de la OECD, es la perspectiva personal. Creo que aquí no, la única respuesta o la única solución a esta fragmentación del mercado laboral es cambiar por completo el sistema de seguridad social que tenemos, ya de una buena vez. Es un sistema de seguridad social que en su momento fue pionero a finales de la década de los 40, el año del siglo pasado, pero que ya no responde a las condiciones sociodemográficas del país y por lo tanto tendríamos que desvincular la seguridad social del mercado laboral y es un cambio que creo que en este momento nadie está dispuesto ni siquiera a tener la conversación, pero que si no la tenemos, pues va a ser muy difícil
poder romper o pegar esas grietas en el mercado laboral. Y el tema que quizás, bueno, hay dos temas que a mí me preocupan muchísimo, que son, por un lado, los proyectos de infraestructura. Siento que estos proyectos de infraestructura, lo mencionaste tangencialmente, Alberto, estos proyectos de infraestructura, hay que elegir mejor los proyectos que tenemos. Pues siendo muy directa, creo que no han sido proyectos de infraestructura, los más recientes han sido proyectos de gasto, que se contabilizan como inversión, se contabilizan como inversión pública en el momento en el que se están ejerciendo los recursos, pero que al final del día se vuelven proyectos de gasto que van a requerir subsidios del Estado permanentemente, ¿no? Y eso me parece pues que es afortunado en un momento en el que el país pues necesita mucha más infraestructura, ¿no? Y lo vemos incluso en este momento, o sea, cuando uno revisa el presupuesto de egresos de la Federación y ves los proyectos de infraestructura prioritarios, sí, la mayoría van en el camino de la energía, o sea, están enfocados en el sector energético, pero eso no significa necesariamente inversión en infraestructura energética. Mucha de esta inversión son recursos que se van a trasladar a Pemex, que no sabemos a qué se van a dedicar. A lo mejor se van a dedicar a pago a proveedores, a lo mejor se van a dedicar a disminución de la deuda, pero no necesariamente infraestructura. Y después del rubro de proyectos energéticos o de sector energético, el siguiente rubro es trenes, infraestructura ferroviaria, que como ustedes saben, pues México no es un país ferroviario, quizás lo fue en el siglo pasado, o fue incipiente en el sector ferroviario, no, no creo que haya nunca logrado conectarse de una manera exitosa como lo hicieron algunos países en Europa o la mayoría de los países europeos. Simplemente tuvo algunos pininos en la parte ferroviaria, pero nunca fue un país verdaderamente conectado en este sentido. Y tratamos de regresar o tratamos de recuperar esa infraestructura ferroviaria en el siglo XXI, en un momento donde verdaderamente, y esto de nuevo no lo dice el OECD, lo digo yo, sí hay necesidad de otro tipo de proyectos de infraestructura, mucho más enfocados a calidad hídrica, ¿no? O sea, necesitamos un tema que resuelva el problema del agua, no solo en el norte del país, también en el sur del país donde hay agua, pero curiosamente no está disponible para la población, y en el norte del país, que es el área más productiva, la región más productiva del país, pues hay una escasez continua y permanente de agua y seguirá habiéndola. Y no tenemos plantas de tratamiento, no tenemos plan de desarrollo de la frontera, o sea, creo que estamos muy atrasados. Sin embargo, la prioridad en términos de inversión son proyectos ferroviarios. Me parece a mí que ese no es el uso correcto de los recursos, dado que como economistas sabemos que los recursos siempre son escasos, ¿no? Y el tema que quizás me preocupa más de todos es la productividad. Y me preocupa porque incluso definir la productividad es complicado, ¿no? O sea, podemos encontrar una definición y usarla en términos muy económicos, pero recuerdo muy bien un encabezado de hace algunos años del Financial Times que decía que la productividad es un bicho, así decía, la productividad es un bicho escurridizo, ¿no? No sabemos bien qué es, no sabemos bien cómo medirla, no sabemos bien cómo fomentarla, no sabemos bien cómo cambiarla. Y si bien hay cosas en las que creo que estaremos todos de acuerdo, ¿no? Hay barreras regulatorias que podrían hacer la productividad, es lo que llamaríamos un quick win, ¿no? Mejorar estas barreras regulatorias, estas barreras de entrada que hay para cualquier empresa, ¿no? Y no solo en términos de las grandes empresas, como presentabas las telecoms gigantes con esa preponderancia que tienen del mercado, sino hay barreras para cualquier empresa, empresa pequeña, mediana, que quiere entrar al mercado, siempre hay una barrera y creo que regulatoriamente lo hemos hecho mal y ahí hay un área de oportunidad gigante, es un quick win muy importante. La digitalización puede ayudar sin duda a esto, sin duda. Creo que no es lo único, creo que sería una condición que nos ayudaría muchísimo si se hace bien, porque lo que estamos viendo es algunos ejemplos muy iniciales, muy primarios de digitalización
que no necesariamente están haciendo más eficiente ningún proceso. Si me apuras, casi te diría que están haciendo más complicados los procesos, ¿no? Y el tema que a mí me parece sustancial a la productividad es la educación. Y una educación que vaya enfocada no únicamente a la educación terciaria tradicional con carreras, licenciaturas, ingenierías, sino también entender que existe una enorme oportunidad en educación dual, en carreras técnicas, en carreras de menor duración, que puedan darle a la población ciertas habilidades muy específicas que se necesitan para un sector productivo que puede crecer y que puede agregar cada vez más valor, pero sí, solo sí está mejor preparado. Entonces son temas muy complicados porque la educación, pues desafortunadamente, siempre es un tema que es más político que de política social, que a mí me parecería lo contrario, ¿no? Es un tema de desarrollo de la sociedad y en México yo creo que no es la excepción en términos de países latinoamericanos, se ha vuelto una variable prácticamente política, más que de política social. Eh, a mí me gustaría escuchar sus reacciones ante estos comentarios antes de pasar a las preguntas que nos ha hecho la audiencia. Pues quizá has puesto un montón de temas sobre la mesa, así que yo voy a abordar algunos y luego Alberto va a abordará otros. Me gustaría empezar por la productividad porque has dicho que es tu preocupación principal. Y como ha sido obvio, tanto de mi intervención como de la de Alberto, también es una de nuestras preocupaciones principales para México. Y yo creo que algo que traemos nosotros, teniendo en cuenta esta reflexión que has hecho de la dificultad de medirlo y de cómo se puede fomentar, qué tipo de reformas, es cierto que es difícil medirlo, pero si algo traemos nosotros a la mesa, a la OCDE, es análisis comparativos de qué tipo de reformas, qué tipo de factores ayudan a mejorar la productividad y tenemos estudios analíticos muy concretos al respecto. Por tanto, sí que sabemos algo de cómo se puede mejorar la productividad y cuáles son los factores principales que están frenando esa productividad. Ya han surgido en esta conversación. Por un lado, está claro que es la informalidad, ese es un factor muy, muy importante. Yo añadiría un factor que creo que no ha surgido, por lo menos en tu intervención, es la baja competencia. El hecho de que haya baja competencia en algunos sectores significa que hay menos incentivos a la innovación, a la inversión y eso significa menor productividad. Y obviamente, tú lo has dicho, brechas de habilidades, educación, eso es un factor muy, muy importante. Entonces, por ese lado, hay unas políticas clave que son atajar estos problemas. El tema de la informalidad no es un tema muy sencillo. No hay un factor, no es un factor solamente regulatorio. Es una batería de políticas que van a ayudar a reducir la informalidad y yo diría que es una agenda de largo plazo, porque cuando miramos nosotros hemos analizado el tema en todos los países de América Latina. Hay países que han conseguido reducir un poco la informalidad, estoy pensando en Colombia, pero es algo que lleva mucho tiempo y como decías, un paquete de políticas eh, que son muy importantes. Y en este informe poníamos mucho el énfasis sobre la educación. ¿Por qué sobre la educación? Porque vemos que la informalidad está más presente en aquellas personas que tienen bajos niveles educativos. Entonces pensamos que mejorando su educación, eso puede ser eliminar, bueno, o atenuar una barrera para entrar en el sector formal. Entonces ese es un tema en el que ponemos mucho énfasis y quizá Alberto puede entrar luego más adelante en las medidas más específicas. Por el tema de la situación fiscal, que has hablado al respecto. Nosotros, quizá nuestro mensaje principal es que es importante que la política fiscal siga siendo prudente, por eso nos parece bien que haya ese proceso de consolidación fiscal, pero también nuestro mensaje es que las presiones fiscales están aumentando. Como Alberto presentaba en su presentación, pues vemos que
que hay aumento de pago de intereses de deuda, hay aumento en gasto en pensiones, hay aumento en apoyo a Pemex y por otro lado, en partidas que son muy importantes para el crecimiento y para la productividad como educación o partidas que sabemos que van a aumentar en el futuro como el gasto en salud, se gasta menos, pero por ahí sería mejor que se gastara más, pero también van a aumentar las presiones. Entonces, por tanto, es importante pensar dónde se pueden obtener eficiencias de gasto, cómo se puede gastar mejor y fortalecer ingresos. No estamos hablando de subidas generalizadas de impuestos, lo que estamos hablando, como tú muy bien has dicho, es aumentar la base impositiva y ahí hay varios factores. Se ha avanzado mucho en la lucha contra la ilusión y la evasión fiscal. Por ahí ha habido muchos ingresos, pero obviamente se puede hacer más y luego hay deducciones agujeros que se pueden cerrar. Atajar la informalidad también puede traer ingresos. Y luego tú hablabas de algunos impuestos que nosotros creemos y ponemos de relevancia en el informe que pueden traer mayores ingresos, como la tenencia y el predial. Es una recomendación que llevamos mucho tiempo haciendo. Sabemos que es difícil porque hay el tema político, pero sabemos a su vez que estos impuestos no son de por sí malos para el crecimiento. Por eso ponemos el énfasis. Y en el caso, por ejemplo, del predial, México recauda muy poco. Entonces creemos que ahí podría haber un margen importante. Y yo lo dejaría ahí porque seguro que Alberto tiene algunos puntos adicionales y ya veo que se van añadiendo más preguntas. Gracias. Sí, no, muchas gracias Valeria, muchos puntos muy, muy valiosos. Quizá voy a tocar solo tres de ellos. Sobre la educación y el punto que hacía sobre los niveles educativos, yo creo que ahí estamos totalmente de acuerdo. De hecho, intentamos darle más visibilidad a que es necesario potenciar la educación vocacional en México. Muy pocos alumnos hoy en día siguen esas rutas educativas. Y en muchos países de la OCDE es un elemento fundamental para integrarse en el mercado laboral formal. Al mismo tiempo, vemos que incluso entre personas con estudios universitarios hay un relativamente elevado grado de informalidad y en el pasado, no recientemente, pero siempre ha habido muchos casos de que hay mucha dificultad por parte de las empresas para rellenar vacantes con determinantes perfiles. Y en ese sentido yo creo que eso está muy, muy, muy ligado a lo que decías de que es necesario no solo gastar más en educación, sino también gastar mejor. Y eso pues yo creo que es también uno de los mensajes que hemos intentado enfatizar en el sentido de no simplemente quedarse en este mensaje que a veces es un poco simplista de México tiene la tasa de impuestos más baja, tiene que recaudar más. Eso por sí no ayuda, porque si recaudas más y gastas más en PEMES, gastas más en proyectos de infraestructura de dudoso rendimiento, pues básicamente la situación es todavía peor. En ese sentido, hay que hacer ambas cosas, hay que hacer el esfuerzo por recaudar más y hay que hacer el esfuerzo por gastar mejor. Y eso implica los proyectos de infraestructura, pero también decisiones en otras áreas, como puede ser también la parte de educación. Y quizá el último punto, como que decías al principio, pues México ha mantenido la estabilidad macroeconómica, aprendiendo de errores del pasado, y ahí yo creo que algunas legislaciones, como la Ley de Responsabilidad Fiscal, pues tuvieron un papel importante, pero creemos que quizá ya ese aparato, ese framework fiscal que era quizá adecuado en el pasado, quizá ya no lo sea en el contexto actual, un contexto en el que hay choques muy recurrentes que golpean particularmente a economías abiertas como México y también un poco aprendiendo del pasado, en el sentido de que vemos como las políticas fiscales en México han tendido a ser procíclicas. Entonces, un ejemplo muy claro es 2024, año electoral, se incrementa el déficit, llega a 2025, las tarifas, pues otras economías, Canadá, China, han podido lanzar paquetes fiscales para amortiguar el impacto de esos cambios arancelarios. México no tenía espacio, entonces
creo que también es necesario el marco fiscal, es necesario echarle un vistazo y reformarlo. Y ahí quizá es algo muy sencillo, pero simplemente los marcos de mediano plazo que vemos en otros países y deberían implementarse gradualmente en México en el sentido de que el foco exclusivo en el gasto y en el ingreso en el próximo año, pues hace que por naturaleza la política fiscal sea más procíclica de lo que debería y no se crean esos colchones fiscales que podrían ayudar cuando haya un choque como ha ocurrido en 2025. Gracias. Bueno, no solo no se crean esos colchones, sino que los colchones que se tenían se destruyen, ¿no? Entonces, pues se vuelve todavía más complicado. Voy a pasar algunas de las preguntas que nos hace la audiencia. Empiezo con dos preguntas de Mauricio Hernández. Empiezo con la segunda, que Mauricio nos dice, ¿cómo desvincular la seguridad social del mercado laboral? Y aquí, perdón, voy a meter mi cuchara. Yo creo que es yéndonos a un sistema de seguridad social universal, ¿no? Fondeado con impuestos generales, pero yo creo que esa es una discusión que nadie quiere tener, nadie se atreve a tener. Es muy complejo y hay intereses por todos lados, pero me gustaría también escuchar su opinión. Y el mismo Mauricio nos pregunta cómo se ha comportado el gasto en pensiones, si se separan las pensiones contributivas y las no contributivas. Em, Alberto. Sí. Sí, no, sí, la última pregunta respecto a las pensiones, pues el incremento en los últimos años ha sido muy sustancial en las pensiones no contributivas. Eso es lo que ha estado un poco impulsando ese crecimiento tan importante del gasto pensional en los últimos años y ahí también pues vemos cómo se van añadiendo diferentes elementos, pues ahora hay unas nuevas pensiones. Y ese sentido, pues vemos como esa partida de gasto, pues parece que va a seguir incrementando. Ahí quizá recalcar que, en principio, las pensiones no contributivas como herramientas son valiosas para evitar, pues, que haya pobreza en las personas, en adultos mayores, y en el sentido, pues, si miramos Economic Surveys de hace una década, por ejemplo, pues recomendábamos que se potenciaran en México. Mm. La parte del diseño en la que vemos dificultad en México es que sean universales, en el sentido de que hay un país en una situación fiscal complicada, con un margen fiscal muy estrecho, y entonces el hecho de que sean universales nos parece como que esos recursos que están llegando a elementos, a personas en la sociedad que, digamos no están necesitadas, pues creemos que podría haber un mejor uso de esos recursos. Y entonces nuestra recomendación es que habría que focalizarlas como ocurre en muchos otros países. Y respecto Focalizarlas y quizás evaluar también resultados, ¿no? Que eso lo hemos dejado de hacer también. sí, sí, es muy importante eso. Y ahí quizá también, y ya para añadir un elemento adicional, está muy bien ver cuál es el impacto en pobreza y puede ser es uno de los elementos que han contribuido a que caiga la pobreza, pero creemos que es necesario también evaluar otros elementos, ponerlo en conjunto con otros programas sociales, con becas y ver un poquito cuáles son los incentivos que se generan, por ejemplo, a una unidad familiar, si todos estos diferentes elementos se tienen en consideración y también cuál es el incentivo de cara al futuro por la parte de las pensiones contributivas. Entonces, creemos que es importante hacer una evaluación más global. Y estamos un poquito, sí, sí, No, no, sí. no, adelante, adelante. Y estamos de acuerdo, bastante de acuerdo un poquito con las ideas estas de desvincular la seguridad social del, del estatus laboral. Y es algo que hemos venido mirando para varios países de América Latina, incluidos México, y un poco la línea es la general que has mencionado, y es pues hacer un mayor uso de impuestos generales y un menor uso de contribuciones salariales. En el caso de México, es complicado en todos los países, pero en el caso de México, pues la idea de incrementar impuestos generales, pues vemos que hay mucha dificultad política. Pero sin duda creemos que para atajar la informalidad es sin duda una estrategia muy valiosa y que estamos también intentando darle visibilidad.
Un colega de ustedes, Jacobo García, les agradece y además les pregunta, hablando justo de incentivos, que si ustedes consideran que los programas sociales, como están diseñados actualmente, desincentivan la formalidad, que si los ven como algo sostenible en el largo plazo. No, ahí yo creo que creo que es importante evaluar cuáles son los incentivos que generan. Ha habido un cambio muy importante en cómo se diseñaban los programas sociales en México y creemos que es importante pues, que haya evaluaciones de cuáles son los efectos. Se ha movido hacia unos programas universales, no condicionales que entendemos que son más fáciles de administrar y de hacer que lleguen a más elementos de la población, pero que tienen un mayor coste fiscal y que también, como dice Jacobo, pues pueden tener generar algunos incentivos. Entonces creemos que es necesario, sin duda, evaluar cuál es el efecto que estos programas sociales están teniendo. Nos pregunta Gustavo Zabaleta, y esta pregunta me parece que es muy interesante porque también puede explicar parte de la resiliencia, entre comillas, de la economía mexicana, que quizás es una resiliencia que te permite, sí, mantenerte, pero no crecer. Y nos pregunta, ¿la informalidad es una estrategia de sobrevivencia frente a un gobierno disfuncional? Creo que es una pregunta que da mucho que pensar. A ver, Aida, ¿qué estás pensando? Ya te vi. No sé, no sé si, yo no sé si lo caracterizaría así, pero es cierto que cuando hay barreras significativas a la entrada en mercados Claro. formales, ya sean de habilidades, ya sean de costos laborales elevados, como ahora estamos hablando de las contribuciones sociales o, no sé, o un elevado salario mínimo, este tipo de factores son barreras a... No solo a la formalización de la gente, pero también de las empresas. Entonces, pues sí, hay factores que aumentan la informalidad. No sé si Alberto quiere añadir algo más sobre el tema. No, simplemente sí, es como un recurso quizá de última necesidad, entonces yo Sí. creo que está ahí y eso hace pues que siga habiendo actividad económica, pero creemos que es necesario, digamos, más considerarla como un problema Mm, que no como una solución. sí. Es lo que te queda, ¿no? Es lo que te queda, porque cuando entra la población económicamente activa, 1 millón, más de 1.100.000 personas al año, y solo generas 270.000 empleos formales, Mm, pues la diferencia evidentemente se tiene que ir a la informalidad. Y eso sin cubrir los déficits que vas generando, que tienes generados de años anteriores. Entonces, sí es una estrategia de sobrevivencia, pero al mismo tiempo es un problema, ¿no? Y ujú. en este sentido voy a tomar el comentario de Juan Ignacio Gil, que como dirían por ahí, más que una pregunta, tiene un comentario, y nos dice que él cree que la formalidad no genera productividad en sí misma, sino que es al revés. Los empleos más productivos son los que se formalizan. La productividad tiene mucho que ver con educación, capacitación, tecnología y capital, justo de lo que hemos hablado, y la informalidad tiene más que ver con el costo de la formalidad Mm, y la dificultad de operar en ese esquema, cosa que hemos visto, esto sí, muy claramente en los últimos años, donde se han implementado diferentes reformas que lo que han hecho es aumentar el costo de la formalidad y eso también jala la informalidad, porque lo que hemos visto es que los salarios se mueven en el mismo sentido, ¿no? Aumenta el costo de la formalidad, pero también suben los ingresos de la informalidad. Entonces, estamos viendo que no solo tenemos estas fracturas y estas grietas en el mercado laboral, sino que las hacemos más profundas. Y entonces, mm, con decisiones propias, es como ya sabemos que tenemos este problema y de todas maneras lo hacemos más profundo, en lugar de tratar de corregir de fondo el problema, que creo que eso sinceramente no está en la agenda de nadie. Pues ya son
las 11 de la mañana, ya se termina el tiempo de este webinar. Para mí ha sido un placer conversar con ustedes, Aida, Alberto, un placer conversar con los resultados de la OSD. Me parece fundamental tener claro qué nos recomienda, qué están viendo, porque ver desde fuera lo que pasa para nosotros desde dentro siempre es importante. Muchísimas gracias. Les pasaremos las preguntas que no tuvimos tiempo de responder en este foro, pero ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Gracias. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias a todos.